Siempre que tenemos que hablar en este programa de ecología, del medio ambiente, nos venimos al Parc de la Ciutadella porque es ese rinconcito, ese pequeño pulmón verde que tenemos en medio de la ciudad y que sirve no solo para relajarnos, sino para poder, mira, por ejemplo, estamos ahora escuchando el canto de los pájaros en plena ciudad de Barcelona. Y estoy con Guillermo Chirino, él es uno de los prologuistas, junto con otra chica, con Coro López, de este libro que tengo en las manos y que lleva por título algo muy rotundo: ahora, ha de ser ahora, el desafío más grande de la historia de la humanidad, que es un libro que recoge un movimiento juvenil que está preocupado y muy en serio por los problemas que tenemos hoy en día con el medio ambiente. Concretamente ese grupo se llama el Fridays for Future. Guillermo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este libro, este ratito, aquí tan relajados en estos parques que todavía son parte de las ciudades, pero que vosotros los jóvenes, las nuevas generaciones, os está preocupando que puedan desaparecer pequeños pulmones verdes como este, ¿verdad? Bueno, pequeños y grandes. Hemos visto, bueno, para empezar, muchas gracias. Y sí, quiero decir, pequeños y grandes. Hemos visto, por ejemplo, durante todo el verano, cómo se incendiaba el Amazonas. Y al final sí que es cierto que hay puntos verdes muy bonitos en ciudades como Barcelona. Sin embargo, no debería ser una cuestión de puntos verdes, sino más un concepto de ciudades verdes o de países verdes. Al final del día, por ejemplo, solo en Barcelona, debido a la contaminación, cada año mueren más de 350 personas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares derivadas de la contaminación. Entonces creemos que las políticas verdes no deberían ser gestos bonitos que nos hiciesen reflexionar sobre el bienestar o la vida, sino que deberían ser políticas transversales que pusieran la vida digna en el centro. Desde hace unos meses, a través de los medios de comunicación, nos van llegando imágenes de esas concentraciones que hacéis la gente joven, universitarios, gente incluso de escuelas de secundaria, menores de edad, que estáis muy preocupados por el medio ambiente y se están generando a nivel mundial una ola de solidaridad entre vosotros, entre los jóvenes, para concienciar a los mayores y sobre todo a los políticos de que queréis heredar un planeta sano, ¿verdad? Exacto. Al final del día, todo esto también se catalizó mucho con el último informe del IPCC, el último informe del panel científico de la ONU, que alertaba de que contamos con tan solo 11 años para hacer frente a esta emergencia climática y que si no reducimos drásticamente las emisiones ahora, ya no podremos hacer nada, entraremos en un punto de no retorno. Entonces, de esto subyace necesariamente que nuestra generación será la última generación de la historia de la Tierra que tendrá en sus manos detener esta catástrofe y que si no lo hacemos ahora, todos los que vengan después estarán condenados al fracaso. Quiero que me expliques cómo nace Fridays for Future, este movimiento juvenil. Pues este movimiento nació en 2018, el año pasado en agosto, por una joven activista de 15 años llamada Greta Thunberg, que decidió comenzar a faltar a clase, a hacer huelga estudiantil y en su lugar manifestarse frente al Parlamento sueco, el Riksdag, para denunciar que sus políticos no estaban haciendo nada frente a la emergencia climática. Y esta acción individual, esta joven que se comenzó a manifestar ella sola, estuvo 2 semanas manifestándose cada día sola, vimos que poco a poco se fue sumando gente y más gente, la imagen se fue viralizando y compartiendo por internet y hoy en día estas concentraciones se realizan todos los viernes los jóvenes faltan a clase para participar de estas manifestaciones. Y por ejemplo vimos el pasado 27 de septiembre que más de 7 millones de personas se hicieron huelga estudiantil y se manifestaron por el clima. Es cierto que tenemos a veces una imagen un poco estereotipada de lo que hacéis los jóvenes, os imaginamos todo el día con el móvil, chateando, pero lo cierto es que gracias a toda esa comunicación a través del teléfono móvil se han podido generar movimientos como este, que a nivel global, a nivel mundial, está implicando a mucha gente joven de muchos países que cada vez más se suman a esos viernes de huelga en las universidades, en las escuelas, para intentar poner el dedo en la llaga, o me imagino que llamar la atención de los políticos, ¿no? Que están como metidos en sus despachos y no salen a sitios como este, ¿no? No, y por ese mismo motivo, por lo que tú comentas, nuestro objetivo es, por un lado, hacer incidencia social para que la emergencia climática sea algo de lo que se hable en los medios de comunicación y que la ciudadanía sea consciente del gran problema en el que nos encontramos y que además sea consciente de cómo esto está relacionado directamente con la lucha de clases, con el machismo, con muchísimos otros problemas que también nos atraviesan. Y por otro lado también pretendemos hacer incidencia política para que se erijan políticas valientes y que de nuevo pongan la vida en el centro. ¿Qué imagen tenéis vosotros de las políticas ecológicas que se están haciendo hoy en día por grandes potencias del mundo, por grandes corporaciones que quizá pasan un poquito por alto, que queréis vosotros heredar un planeta sano, ¿no?
Para empezar, vemos que son sistemáticamente insuficientes y no tenemos que irnos tan lejos. Por ejemplo, Barcelona, en nuestra ciudad, a partir del 1 de enero se aplicará una zona de bajas emisiones, una medida que pretende reducir en un 20% el tránsito rodado de la ciudad para reducir la contaminación. Sin embargo, tenemos problemas con esta medida, por ejemplo, y es por ponerte un ejemplo concreto, ya que por un lado no va a reducir el tránsito suficiente para reducir los niveles de contaminación necesarios y no respirar aire tóxico considerado por la OMS, y por otro lado es como una medida muy injusta para muchas personas, ya que al final del día la gente que se pueda renovar un coche lo hará, y la gente, la clase trabajadora que no se pueda renovar el vehículo, pues se verá discriminada. Por ese mismo motivo, nosotros lo que solicitamos y lo que exigimos es que hayan políticas valientes que verdaderamente hagan frente a este problema y que además no dejen a nadie detrás. De todo esto se habla en este libro que lleva por título Ahora, el desafío más grande de la historia de la humanidad, que es un libro que presenta a Aurélien Barriau, que es un profesor universitario, ¿verdad? Sí, Aurélien es un astrofísico francés que es experto en temas de emergencia climática, y hace un tiempo hizo un libro que es como un manifiesto, porque es cortito, es muy fácil de leer, pero en él se explican como muy concisamente y muy explícitamente cuáles son las consecuencias y las causas de la emergencia climática, y da como recomendaciones muy claras para cómo resolverla o cómo hacerle frente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Nosotros, los que estamos un poco desconectados de los movimientos estudiantiles, porque hace ya tiempo que dejamos la universidad, os vemos desde fuera como unos jóvenes que percibimos pues quizá un poco más pasotas, quizá idealizamos mucho aquellas generaciones pasadas en las que nos daba la sensación de que salía la gente más a la calle a quejarse de las cosas, y yo creo que este movimiento ha venido a cambiar un poco todas esas imágenes que tenemos sobre vosotros, ¿no? Realmente hay muchísimos jóvenes hoy en día que se lo están tomando muy en serio, sobre todo el tema climático. Total, y me alegra mucho escuchar esto, pero lo cierto es que al final lo que hemos sufrido los jóvenes, diría yo, es una gran campaña de estigmatización. Se nos ha tratado, como comentabas un poco antes al inicio, de personas que no nos importa nuestra realidad y que somos muy caprichosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por un lado, creo que esto es estigmatizar por estigmatizar, o sea, por parte de los medios de comunicación, y por otro lado creo que también en gran parte es sintomático, ya que creo que el problema no es que los jóvenes no nos movilicemos, sino que a lo mejor los jóvenes no nos sentimos representados por nuestras instituciones políticas actuales y pretendemos cambiar las cosas. Estaría mejor, ¿no?, que hubiese más partidos políticos pro ecologismo gobernando los países, ¿no? No sé si es una idea un poco utópica o estoy yo imaginando un mundo feliz y idílico, pero sería lo recomendable, ¿no?, que la gente joven, que tenéis ya el derecho a votar también, y la ecología pasa por la política, ¿no? Pensásemos muy bien en cuando depositamos el voto para quién van. Ya, claro, y al final creo que no es una cuestión de que ojalá hubiesen partidos que se tomaran el ecologismo en serio. Creo que es algo que va a suceder de forma necesaria, porque nosotros y nosotras lo vamos a exigir. Ya vimos, por ejemplo, las pasadas elecciones europeas, como los partidos verdes estuvieron al alza y dieron un crecimiento histórico. Entonces, al final del día, yo creo que lo que nuestros partidos políticos, que se hacen los locos a la hora de hablar de ecologismo, deben entender es que el cambio está llegando, y que aquellos que no formen parte del cambio deberán necesariamente formar parte de la historia. En este libro y en otros que hay o se están publicando actualmente hablando de ecologismo, son muy catastróficos, como que si no ponemos remedio este planeta nos lo cargamos. ¿Piensas que es así realmente o no? Pues creo que evidentemente es así, y no es porque algo que creamos nosotros, sino que es algo que la evidencia científica nos está tratando de señalar. Al final sí que es cierto que muchas veces nos dicen como que soy unos catastrofistas, unos exagerados, que bla, 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 bla. Pero la cuestión está en que, volviendo al dato de los 11 años, creo que tenemos como la responsabilidad histórica de ser lo suficientemente maduros e inteligentes como para hablar con claridad, para admitir que la catástrofe es una posibilidad, pero que sin embargo lo que va a ser siempre una opción es el catastrofismo. Es decir, tú si ves un dato catastrófico y te sientas en tu casa a lamentarte, pero pasas del problema, pues eso es una opción, pero es evidente que tenemos que señalar las raíces de nuestros problemas para entonces poderles hacer frente.
qué revolución que esta chica Greta, ¿verdad?, siendo tan joven, haya arrastrado a tantísimos, ya no jóvenes y adolescentes, niños, que se ven en ella reflejados. Es decir, han encontrado una persona de su edad, más o menos, que quizá cuando habla la escuchan y la entienden, ¿no? Yo creo que eso ha venido a revolucionar un poquito el panorama de la juventud hoy en día. Sí, al final del día creo que especialmente los jóvenes, sé que todo el mundo, pero porque es algo intergeneracional, pero al final creo que los jóvenes nos sentimos como tan decepcionados del planeta que hemos heredado, y no solo desde una perspectiva ecologista, pero por ejemplo solo en Barcelona cada día casi 20 familias son desahuciadas. El suicidio sigue siendo la principal causa de muerte entre los jóvenes, muy por encima de los accidentes de tráfico. Es decir, y esos son solo algunos datos que son síntomas de que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. Y creo que al final, si los jóvenes estamos saliendo a las calles y saliendo a exigir algo mejor, es porque estamos un poco cansados de nuestro modelo de vida actual, porque entendemos que no nos funciona. Cuando leamos este libro ahora vamos a aprender cosas nuevas, nos va a ayudar a reflexionar sobre este problema de nuestro planeta. O sea, evidentemente, y digo evidentemente porque tanto si sabes del tema de la emergencia climática como si no, vas a aprender muchísimo. Si no tienes ni idea de qué, o sea, si tienes alguna idea, no, sabes, pero alguna noción, pero no sabes lo que es, te va a sentar muy claro qué es el cambio climático, cómo se produce, cuáles son las consecuencias. Pero incluso si quieres saber del tema, como me sucedió a mí, cuando lo lees vas a aprender tantos detalles y cómo este problema está tan relacionado con otros muchos problemas, que de verdad es una gran experiencia. O sea, es decir, que aprenderemos muchos detalles sobre cómo el ecologismo implica a otros campos, pues como la política, la economía, ¿no?, esas grandes corporaciones internacionales que tienen tanto poder también sobre los partidos políticos, las campañas electorales. Creo que es toda una gran madeja, ¿verdad? Sí. Y vosotros los jóvenes habéis decidido desentrañarla un poco, ¿verdad? Ayudados por profesores universitarios como Aurelien, que os han ayudado a entender mejor el mundo y a intentar ponerle un poquito de remedio. Ojalá libros como este sirvan de inspiración, no para vosotros, que ya estáis inspirados, para nosotros los más mayores, que podamos entender qué es lo que vosotros estáis luchando, reivindicando, y la preocupación que tenéis, porque tenéis que vivir en este planeta muchos años y ojalá sea en sitios pues como este, ¿no?, más verdes cada día, ¿no? Ojalá. O sea, ojalá la gente despierte, la gente actúe por este tema, y espero que este manifiesto sirva para eso. Por cierto, este movimiento Fridays for Future, aunque es para los universitarios, que el viernes no van a clase porque se manifiestan, ¿nos podemos apuntar los más mayores o no? Evidentemente, y de hecho por ese mismo motivo el pasado 27 de septiembre hicimos mucho trabajo también con sindicatos de trabajadores y trabajadoras y con muchísimas plataformas, etcétera, porque al final, aunque es un tema que creo que debe liderar la juventud, porque al final seremos los que principalmente viviremos las consecuencias de esta catástrofe, creo que todas y todos nos tenemos que sentir interpelados. Pues os quedáis con este título, Ahora, el desafío más grande de la historia de la humanidad, un manifiesto escrito por un profesor universitario francés en nombre de este movimiento estudiantil Fridays for Future, al que estamos invitados todos a participar y a escucharles. Muchísimas gracias y felicidades. Ojalá esta filosofía y esta manera de pensar, esta implicación y esta preocupación que tenéis algunos jóvenes, consigáis también cambiando el mundo y que no lo sé decir ahora en castellano, que nos encomanin a nosotras, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad.